¿Qué es la historia? No todos lo saben. La historia comienza con los hebreos. Cuidado con acusarnos de chubanismo. Nos explicaremos. ¿Qué significa historia? Significa una sucesión de acontecimientos en cierto orden, en cierto sentido, con determinada orientación. La historia es, pues, una interpretación de los acontecimientos. Naturalmente, lo que ocurre no es historia. Los hechos se suceden nada más. Hay historia cuando la mirada humana se deposita sobre hechos, los relaciona, los encadena, considera causa y efectos y finalidades. Cuando decimos, pues, la historia, estamos significando nuestra visión del devenir temporal. La historia es una interpretación. Sin esa interpretación hay simplemente cosas que fueron antes y cosas que fueron después, nada más. Decir historia es suponer que hay algo más, un sentido, un camino, un de dónde vienes y a dónde vas. Esto presupone otro concepto, el de humanidad. La historia predica que hay una marcha general que conduce hacia algún punto ideal. Esta marcha involucra a todos los hombres. Hay historia de Roma, historia de Grecia, pero la hay porque hay historia en general, porque Grecia y Roma forman parte de un proceso más amplio, más vasto, más trascendente, el de la historia universal de la humanidad. Y aquí arribamos a nuestra primera afirmación. La historia comienza con los hebreos, es decir, son los hebreos quienes dan lugar y nacimiento a este concepto de historia y de humanidad. Son los primeros en abrir los ojos más allá de las propias limitaciones nacionales geográficas. Atenas no se ve sino a sí misma. Esparta no se ve sino a sí misma. Ven a los medos, a los persas, son todas las visiones parciales ligadas a la necesidad inmediata. No ven al mundo, no ven a la humanidad, no ven a la universalidad, la totalidad. Estrictamente, no hay en ellos una visión histórica. No son capaces de imaginar el torrente temporal que va desde el primer Adán hasta una metacumbre en la cual debe realizarse el ideal de ser hombre. Ven sus luchas, sus intereses, sus necesidades. Non plus ultra. No son capaces de visualizar al hombre en general, al futuro abstracto, a todos los hombres, pasados, presentes y futuros, en un proceso único de devenir progresivo. Son en cambio los profetas hebraicos quienes avisoran el final de los tiempos. De lo nacional saltan a lo universal. Más aún entienden lo nacional solo y tan solo en una procesualidad global mayor que lo involucra. El pueblo judío comienza su libro capital con las palabras: en el comienzo. Hay un comienzo, hay un punto de partida. Hay también, consecuentemente, un punto final de arribo. Y hay un movimiento que enlaza ese comienzo con ese final. Ese movimiento se denomina historia, y el sujeto protagónico de ese movimiento se llama humanidad. Bien se dijo que Dios creó a un solo Adán, para indicar que todos los hombres tienen un único Padre, y por lo tanto conforman radicalmente una unidad. ¿Qué es la historia? El camino hacia la consecución de esa unidad. De hecho, la historia nos muestra lo contrario, la fragmentación y parcelación del hombre en banderas que luchan entre sí. La aspiración es otra, recuperar el adanismo, la unidad primordial de la humanidad. Esa línea de aspiración une a los sucesos históricos y les marca una orientación. Así, por ejemplo, lo concibe el profeta Isaías en el capítulo 2 de su libro homónimo B, el final de los tiempos, la culminación de la historia de una cristalización de la paz universal cuando los pueblos trocarán las espadas por instrumentos de labranza. El final, el magno final, es la armonía,
la reconciliación. Y en otro momento de su libro, Isaías va más lejos aún. Sueña con una reconciliación de todos los elementos de la naturaleza. La paz debe ser total, absoluta. El niño y la serpiente, el cordero y el león deben armonizarse. Y la unidad de la humanidad se suma a la unidad de la naturaleza. Todo ello es consecuencia de consistir en una sola creación, producto de un solo creador. Isaías, pues, como todos los profetas, considera que hay una historia, que hay un comienzo y un fin, que es finalidad. La idea del Dios uno postula la aspiración al hombre uno, pero lamentablemente la visión humana suele nublarse. Cada uno tiende a hacer su propia historia. Cada uno pretende que el mundo se acomode a sus intereses personales. Tienen ojos, pero no ven, dice el profeta. El que solo se ve a sí mismo no es capaz de ver la realidad que lo rodea y que lo integra. El que solo se ve a sí mismo estrictamente está ciego. El profeta, en cambio, tiene la capacidad de ver más lejos. Aparece en el pueblo para enseñarle precisamente que hay una historia por encima de nuestra coyuntura personal egoísta, que formamos parte de esa historia, que la determinamos y que nos determina. Esa historia se trenza a veces con hilos ocultos que no siempre sabemos develar y apreciar. Esos hilos ocultos van conformando la trama dialéctica cuyo principal diseño es la realización de la justicia. A veces, dice Isaías, no parece que esta trama falla, que esa justicia no se realiza, que el mal priva en el mundo y lo domina en forma anárquica. A veces creemos, sigue explicando el profeta, que Dios está oculto, eclipsado. Asiria vence y doblega a Israel y se siente muy satisfecha. Se cree ella misma una diosa y no comprende que es un instrumento en manos de Dios, en manos de la historia. Nos dejamos guiar por las apariencias de los acontecimientos y no sabemos profundizar hacia las esencias, hacia las verdaderas coordenadas que rigen el movimiento histórico. Isaías aparece para enseñar a deslindar entre lo que parece ser y lo que es. ¿Cómo entender el destino judío en la historia? Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta masacre, tanto odio. En apariencia la historia parece llevar un rumbo ciego, caprichoso, conducido por la fuerza brutal y la ley del más poderoso. Isaías se pregunta por la historia y se pregunta por el destino judaico. El presente inmediato no le satisface. Considera que detrás de los hechos brutales debe anidar algún sentido oculto o no vale la pena vivir.